Pues otra vez estoy aquí con vosotros. Y hoy además creo que este vídeo lo vais a ver muchos, porque es algo que nos ocurre a todos y os voy a dar alguna solución interesante. Y es cómo proteger nuestro cuarto de radio contra la radiofrecuencia que nos entra, cómo tenemos que poner las masas y cómo tenemos que montarlo todo para que funcione bien y no tengamos esos problemas. ¿Cuántas veces habéis visto que estáis aquí probando un transmisor, cogéis ahí un medidor, un medidor, un detector de estos con un diodo, y miráis y veis que tenéis aquí un reentro, unas corrientes de estas de vuelta enormes, ¿no? Y decir, jolín, ¿sabes? Voy a poner los cables un poco mejor, yo qué sé, voy a colocar todo de una manera que sea más fácil, para que no haya este reentro, le voy a poner choques, voy a ver cómo conecto las masas, en fin, todo esto. Bueno, pues todo esto quiero yo explicaroslo en detalle en este vídeo. He montado algunas estaciones de esta manera y han funcionado muy bien. Y los usuarios, los colegas que lo han puesto, pues han quedado muy contentos. Pero os voy a advertir una cosa. La solución de esto pasa por dos cosas importantes. La primera, por montarlo muy bien. Muy bien. No vale decir, bueno, voy a hacer esto aquí, lo dejo aquí colgando. Tal. No. La segunda, por utilizar materiales que de verdad hagan lo que dicen. Quiere decir, si compráis un choque, que el choque de radiofrecuencia, o si lo hacéis vosotros, de verdad tenga una impedancia elevada en las bandas de HF. Eso es fundamental. Y luego seguir una cierta topología. O sea, lo que no podemos hacer es poner, yo que sé, si entra por un cierto punto nuestro cable de radiofrecuencia, lo que no podemos hacer es coger y llevarlo, el cable ese de radiofrecuencia, por toda la habitación y luego poner el choque pues detrás. No, eso no se puede hacer. Hay que ponerlo justo a la entrada. O las masas. ¿Y cómo conectamos las masas? Bueno, voy a ir poniendo un cablecito a cada equipo. No. Vamos a ver cómo se hace todo eso. Así que espero que esta entrada os guste, porque yo creo que a muchos de vosotros os va a solucionar este problema, o por lo menos os va a poner en camino. A lo mejor no lo solucionáis, pero vais a solucionar por lo menos un 90%. Y digo que no lo solucionáis porque podría ser que se os olvide algo. Por ejemplo, que tengáis un cable telefónico que no hayáis tenido en cuenta y que ese mismo cable capte la señal y os la vuelva a reenviar al cable después de haber puesto todos los choques. Entonces, por eso digo que en algún caso pues a lo mejor lo va a solucionar todo, pero en otro no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir buscando y seguir la propia, digamos, el propio algoritmo que yo os muestro aquí ahora después. Y de esa forma, pues podéis ir acotando por todos los lados el problema que podemos tener. Así que nada, espero que os guste y por favor, si os gusta, darle a suscribiros. Es importante para mí y para la continuación de mi canal. Y también os quiero avanzar que el libro ese que os estuve diciendo, lo tengo ya muy avanzado, ¿no? Quizás en poco tiempo lo saque, lo voy a poner en una web. No lo voy a enviar el libro en sí, sino que voy a enviar PDF, porque eso al final es un poquito complicado para mí, y enviarlo a lo mejor a mucha gente por muchos sitios es muy complicado y caro. Yo creo que con lo del PDF pues la cosa va a salir bien, no tendrá un coste excesivo. Y creo que además os va a gustar mucho, porque trato todo esto que hablo aquí, lo trato en este libro. Espero que os guste. Venga, nos vemos y a ver si esto os es útil y me lo decís además. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que muchos padecéis. Y si no lo padecéis, lo habéis padecido, y algunos quizás nuevos, pues en este tema, pues a lo mejor es interesante que lo sepan. Y es cómo vamos a proteger nuestro cuarto de la radiofrecuencia. ¿De acuerdo? Porque, bueno, muchos me habéis escrito de que tenéis reentros, de que tenéis problemas con las masas, en fin, todo eso lo vamos a aclarar hoy en esta pequeña entrada. Quiero decir que la voy a ampliar en otro momento, pero ahora de entrada, para que sepáis un poco cómo va esto, os voy a dar unas cuantas ideas interesantes. ¿Qué problema es el que nosotros tenemos?
Bueno, pues imaginaros una situación así, ¿no? Tenemos un cable de antena y este cable de antena, debido a que nos vienen reentros, pues se acoplan a otros cables y molestan a otros equipos. Directamente al otro equipo le molesta o se mete por los altavoces de nuestros equipos de música o en nuestra fuente de alimentación o en las radios y en los ordenadores. Ya sabéis muchos qué pasa. Se nos queda bloqueado el ratón, se nos queda bloqueado el teclado, en fin, y directamente también en las líneas de 220. Aquí he puesto una interrogación en el sentido de que el medidor de ROE tampoco medirá bien. Ya os lo he explicado en un vídeo anterior para que lo veáis. Luego también se puede meter por nuestro micrófono, en fin, un desastre, es un desastre. Entonces esto hay que arreglarlo porque claro, este puede ser el altavoz del vecino, este puede ser el ordenador de vuestro hijo que se queda estropeado. La fuente de alimentación marca lo que quiere. La modulación cuando transmitís pues es como que es mala, con ruidos, con enganches, con oscilaciones, en fin. Entonces todo esto vamos a ver cómo se puede solucionar. ¿De acuerdo? Antes voy a entrar un poquito en la física de por qué ocurre esto. Y después os voy a proponer soluciones tanto para evitar estas radiaciones como para que tengáis vuestro sistema de masas bien puesto, porque eso es muy importante. Bueno, pues mirar, un cable, cuando pasa una corriente por él, genera un campo magnético alrededor de él. El campo magnético, si la señal va hacia acá, si la intensidad va hacia acá, gira a la derecha. Es lo que llaman la regla del sacacorchos. Si ponéis así el pulgar, fijaros que la corriente va para acá y los dedos indican hacia dónde gira la corriente. Si va al contrario, igual. Pasa por aquí la corriente y gira en sentido contrario. Y bueno, pues esto ya lo veis aquí, ¿no? La regla está. Lo podéis ver muy sencillo. Si esto va cambiando rápidamente al ritmo de la radiofrecuencia, lo que va a pasar es que primero estas líneas de campo van a aumentar o van a disminuir, aquí lo veis, van a aumentar o van a disminuir con la sinusoide de esta corriente, la forma de onda de esta corriente. Y aquí igual. Estos movimientos generan en el espacio, por ejemplo, imaginar este punto que hay aquí, generan un pequeño campo eléctrico y un pequeño campo magnético. Y bueno, si tenemos otro cable al lado, pues ese campo eléctrico, este campo magnético, o sea, este campo magnético se extiende y hace que aquí se generen una serie de corrientes. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo veamos porque se basa en qué pasa con los reentros estos que tenemos. Imaginaros que esto es un cable de antena y debido a que circula la corriente por el exterior se genera un campo magnético que se induce en el otro, porque estas líneas de campo van a inducir aquí en otras líneas de campo que a su vez estas líneas de campo inducen una corriente, porque esto es recíproco, o sea, si hay líneas de campo va a circular corriente y si hay corriente va a circular líneas de campo. Bien, ya hemos visto más o menos qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo es la física de esto? Os lo he explicado de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿no? Si queréis algún día me puedo meter en esto de una forma más profunda y veréis que es interesantísimo todo lo que es los campos electromagnéticos. A mí es algo que siempre me ha gustado y siempre he estudiado mucho sobre ello y bueno, es algo muy interesante. Habrá algunos que no se creen que pasa esto, pero lo podéis hacer muy fácilmente. Mirad, ponéis aquí una brújula, ponéis aquí un cable que pase por encima de ella con un interruptor a una pila y veréis que cuando deis al interruptor aquí va a pasar una corriente, va a generar un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, y este campo magnético va a mover la brújula. Es una forma de ver que esto funciona, ¿no? Que esto que estoy hablando es cierto, aunque bueno, yo estoy seguro que esto lo sabéis todos. Pero bueno, quiero recordarlo para el que a lo mejor, el que sepa un poquito menos, pues que lo tenga más en cuenta. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya en nuestras antenas, en nuestro cuarto de radio,
y a ver qué es lo que pasa. Voy a plantearos el problema. Mirad, imaginar que tenéis aquí una antena de HF y aquí una antena de VHF, con un cable de bajada y aquí otro cable de bajada. Bueno, debido a que a lo mejor esta antena no está bien acoplada, no hay un balun, no hay, yo qué sé, hay una cierta desadaptación, pues cuando hay una radiofrecuencia, la corriente de radiofrecuencia tiene que ir por algún lado, no sé, no puede, tiene que ir por algún sitio, igual que los ríos van por sus cauces, pues la radio tiene que ir por su cauce, no puede desaparecer. Entonces vuelve por la malla, por la parte exterior de la malla, y esa malla crea un campo electromagnético. Este campo electromagnético se propaga y induce en este otro cable de la otra antena de bajada, pues induce una corriente que proviene de esta de aquí, no es la de aquí, que la de aquí es verde. Y ahora hablaremos de la antena de UHF, ¿vale? Esto digamos que por aquí, pero también por el otro lado, la antena directamente sobre el cable puede crear un campo electromagnético que puede crear una corriente de más, con lo cual vamos a tener la corriente esta que viene por aquí más la que se está creando, ¿de acuerdo? Y bueno, luego hay algo que no he dicho pero que también pasa, como esto también se ha generado una corriente de radiofrecuencia, pues puede pasar aquí también, con lo cual habría una tercera corriente. Bueno, esto es lo que pasa normalmente. Ahora voy a deciros por qué con la antena de UHF y VHF no pasa. Bueno, pues no pasa porque la longitud de onda es muy corta. Aquí daros cuenta que, por ejemplo, si estamos transmitiendo en 40 metros, la longitud de onda pues son 40 metros. Y un cable de 40 metros lo podemos tener nosotros, un cable de 20 metros. Pero normalmente los cables son más grandes que la longitud de onda de UHF. Imaginar que la longitud de... Bueno, no imaginéis, es la verdad. La longitud de onda en 40 metros son 70 centímetros. Si este cable mide 40 metros o 30 metros al que va a tu casa, pues lo que va a pasar aquí es que esto se va a comportar como un hilo largo y la radiofrecuencia se va a propagar, se va a propagar. Y no va a llegar a nuestro cuarto de radio. La que va a llegar es esta, que va a venir por aquí a este hilo. Ya veis que por las dos va a bajar la radiofrecuencia. Y cuidado porque también puede inducirse esto en esto. Bien. Esto es lo que nos está pasando normalmente con las antenas. Y por eso cuando ponemos aquí un detector con un diodito, vemos que se nos va a encender. ¿Por qué? Pues porque está circulando una corriente por aquí, por el cable. Y aquí igual. Podemos decir, bueno, pues pongo aquí un choque y me la quito. No, porque tú pones aquí un choque y esta corriente se induce detrás del choque y ya la hemos liado. Tenemos igualmente corriente esta. Entonces, ¿qué solución os propongo? Pues os voy a proponer esta solución, que es parte de la total que veremos al final. Mirad, nosotros tenemos una antena, vamos a poner una antena como esta, o un 191, porque es un hilo largo, lo que sea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y esto es un hilo de bajada y otro hilo de bajada. ¿Cómo protegemos nuestro cuarto de radio? Bueno, de entrada ponemos a la bajada de la antena un choque. Ya sabéis que el choque lo que va a hacer es que la señal de radiofrecuencia que viene por la malla, al enrollarse en el toroide, cree una impedancia muy elevada que haga que no pase por aquí, no siga por aquí la radiofrecuencia. ¿Vale? Esa radiofrecuencia, esa impedancia elevada siempre tiene que ser por lo menos de más de 2000 ohmios. Si es menos, pues no va a ser tan efectivo. Por lo cual los choques tienen que estar bien hechos. Eso es importante. Luego directamente la señal que viene de aquí que es muy fuerte, esta señal es muy fuerte, se va a atenuar aquí y por aquí no va a haber nada. Pero la antena que está aquí, si el cable de bajada está a la vista, pues va a inducir en el cable una señal más baja, de menos potencia, por supuesto, que esta de aquí, de mucha menos potencia, pero se va a inducir aquí. Y este también nos va a inducir en el cable de UHF-VHF. Con lo cual, este choque así por sí solo no hace nada. Sí, aquí limita, pero como esto va a saltar por aquí y esta señal va a ir a este cable, pues ya sabéis, por aquí por el cable está bajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que parte de esta señal que vaya bajando por aquí, o de la que se induce de esta antena, pues se va a inducir en este cable, pero este cable, por lo que os está contando aquí,
por lo que os está contando aquí, se induce de uno a otro. ¿eh? Y, y entonces pues tenemos aquí esta señal de HF. Se va induciendo por el cable y no solamente eso, si está inducida aquí, pues esta la vuelve a inducir aquí otra vez. Con lo cual aquí, el haber puesto aquí un choque apenas hace nada. Hace nada, depende de si, hombre, si no tenemos este cable a lo mejor sí hace mucho. Pero como normalmente tenemos más de una antena, pues la cosa está complicada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a la entrada del cuarto de radio tenemos que poner 2 choques de radiofrecuencia de la misma manera que hemos puesto este. Que sea bueno, que tenga un buen Q, una buena calidad y una impedancia siempre más de 2000 ohmios. De tal manera que va a impedir la señal que llega por aquí y la señal que llega por aquí. La va a limitar, la va a parar. Y ya en nuestro cuarto de radio no va a entrar nada. Fijaros que aún así esto tiene que estar justo en la entrada de nuestro cuarto de radio. Porque como entre esto sea un poquito grande, pues por aquí por el cable pues puede inducirse en otros cables. Con lo cual esto tiene que estar siempre pegado en la entrada. Y si es posible ponéis una caja justo en la entrada donde llegan los cables coaxiales, metéis los choques y ahí ponéis una caja de salida. ¿Vale? Entonces ya por aquí ya la señal saldrá más limpia y tal. Pero bueno, puede ser que se induzca aquí en el cable de 220. Entonces, bueno, pues hay que poner un choque, una ferrita de estas, que le metemos 3 o 4 vueltas y a ser posible 2, uno detrás de otro. Y lo mismo para la alimentación de aquí y de aquí. Fijaros que pudiese ser que quedase algún residuo o que entrase de la antena una pequeña radiación y se indujesen estos cables. Por eso hay que poner estos choques y estas ferritas lo más cerca posible de los equipos y también hay que ponérselo en los micrófonos. Y en la alimentación pues lo mismo. ¿Os dais cuenta, no? De esta forma nos protegemos. Si este choque no le ponemos, pues fijaros, no, si este choque no le ponemos, ¿qué es lo que suele pasar? Que la gente solo pone un choque aquí y otro aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues chicos, que esta señal va a pasar por aquí, la que se ha inducido, va a pasar por aquí y se va a saltar este choque y va a venir a este cable y va a entrar por aquí, va a entrar en la alimentación, va a entrar en todos los lados. Luego ya veis lo importante que es hacer esto. Hay que poner un choque aquí y otro choque aquí. No he hablado de esta antena. Esta antena también puede tener algún reentro que baje para abajo y se puede inducir aquí. Pero como os he dicho, esto es una señal, esto es un cable que va a ser prácticamente como si fuese una antena de hilo largo para esta frecuencia. Y se va a disipar, se va a ir fuera. Y si se induce en algo en esta, pues va a pasar lo mismo. No va aquí a llegar hasta aquí porque se va a propagar. ¿Vale? La peligrosa es la que la longitud de onda es comparable con nuestra longitud de cable. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y entonces está la solución para que no tengamos en el cuarto de radio ningún tipo de radiofrecuencia de aquí. Claro, tenéis que tener todo esto muy bien hecho. Insisto, esto tiene que estar justo en la entrada, esto igual, en el enchufe, esto tiene que estar aquí justo a la entrada de los transceptores, en la alimentación, en fin. Hay que tener ese cuidado. Y todo tiene que ser de buena calidad. Si aquí me ponéis un choque que no tenga una impedancia de 2000 ohmios como mínimo, porque estos choques tienen impedancia, lo veréis más adelante, tienen impedancias muy elevadas a unas frecuencias bajas y menos elevadas a frecuencias más altas. Por eso algunas veces decís, hombre, es que solo se me enciende el detector que he hecho de diodo en una banda, claro, porque tiene menos impedancia el choque este y pasa. Esa es la razón. Hay más, pero bueno, esa es la principal razón, ¿vale? Fijaros que estos choques tienen que ser así, con una impedancia así. Más o menos, esto es lo estándar, que tenga una impedancia alta en las frecuencias que nosotros trabajamos. Mira, por ejemplo, este tiene una impedancia de unos 7500 ohmios, aquí alrededor de la banda de 7 megas. Y luego va bajando, según va subiendo la radiofrecuencia, la frecuencia, y aquí en 28 tiene 1000 ohmios. Aquí ya funcionaría peor. Entonces habría que hacer que esta curva estuviese más alta. La calidad del choque, más vueltas en el choque, etcétera. Eso lo podéis hacer con un nano VNA, podéis medirlo y de esa manera podéis ver si ese choque va a ser efectivo o no. Este choque, por ejemplo, en la banda de 28 megas, pues va a ser muy poco efectivo, 1000 ohmios.
tendría que tener 2000. Aquí la efectividad, yo lo he puesto aquí, este es el límite, hasta la banda de 12 metros, por aquí pues podría ser, pero por debajo, ya en las bandas más altas, pues no va a hacer casi nada. Solución, pues poner 2 choques en serie, no os olvidéis, podéis poner 2 choques en serie. Imaginar que esto, bueno, pues fuera así, pues entonces decir, bueno, pues mirar, yo cojo y pongo otro choque aquí. Bueno, vamos a ver si lo soy capaz de poner. Otro aquí. Coña. A ver, me está toreando. ¿Por qué? Pues para que en la banda de 28 megas esto funcione. Lo que os estoy diciendo. Si esto lo ponemos en serie, normalmente va a llegar aquí hasta 2000 y pico y ya va a funcionar. ¿Vale? Yo la verdad es que lo tengo hecho así en mi casa. Y decís, ¿y aquí no? Bueno, aquí teóricamente como este no es un equipo de HF, bueno, pues no le va a afectar demasiado. Y si salta algo, ya está este choque para evitarlo. Si saltara algo que por aquí, como la impedancia es baja en 28 megas, pues bueno, ya está este choque para evitarlo. Fijaros que he puesto aquí a la entrada también un filtro EMI de red para evitar, primero, que la radiofrecuencia, si hubiera alguna, saliese a la red y molestáramos, y al revés, para que el ruido de la red no entre en nuestro sistema. Yo los tengo puestos y son muy eficaces. Me quitan a mí mucho ruido, mucho ruido de ese que vemos ahí, de frituras y tal, de luces y tal. Bueno, pues esto lo quita. Yo he llegado a poner hasta 2. Vale, bueno, pues ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues hacer un choque de estos. Ya os he explicado muchas veces cómo hacerlo. Yo lo hago lo suelo hacer con un material FT 240-43. FT 240 es el tamaño en pulgadas y 43 pues es el material. Yo con 7 espiras, 7 para un lado y 7 para otro. Fijaros que están bobinadas en este sentido. Luego pasan aquí, se bobinan en el otro. Con esto y un cable finito de un RG142 o similar, pues podéis conseguir aquí pues impedancias altas. Esto no es realmente así, esta curva realmente baja, como habéis visto aquí. Digamos que ahí estaría representada esta zona, aquí, pero bueno, porque ya veis, estos son 10 megas y tal, y empieza a bajar por aquí. Esto baja más. Entonces, bueno, pues yo os aconsejo que le pongáis unas 7 espiras. ¿Estáis de acuerdo? Venga, ya hemos protegido esto con la radiofrecuencia, pero ¿qué hacemos con las masas? Pues mirar, las masas. Normalmente lo que, bueno, tenemos aquí nuestro filtro, que va los 220 voltios a los equipos y luego de aquí pues va a los equipos, la alimentación va por aquí y este por aquí a la alimentación. Luego tenemos aquí los cables coaxiales que van al amplificador si tenemos uno, al tuner, al acoplador y a la antena. Pero si lo ponemos así, estamos creando bucles de masa. Y estos bucles de masa, de nada nos va a servir que pongamos aquí una radio, o sea, un choque, porque probablemente la antena directamente va a entrar por aquí, o si el cable está visible y está cerca, puede entrar aquí, se generan aquí tensiones de radiofrecuencia. Y estas tensiones de radiofrecuencia son de lo más peligroso que hay, porque no es que os vaya a dar un calambrazo y os vais a quedar secos, no, sino que vais a tener muchas molestias. El amplificador oscilará, aquí tendréis ruidos, en fin, una cosa. Entonces todo esto y a la masa, pues hay que cuidarlo, no se puede hacer así. Fijaros que los equipos ya tienen una referencia de tierra, pero cuando se conectan entre sí se crean estos bucles. Y no puede ser, ¿no? Y si entra radiofrecuencia en estos bucles, pues además se agrava el problema. Estamos aquí intentando solucionar, pues se nos va a agravar el problema por aquí. ¿Cuál es la solución? Pues mirar, la solución es poner todo en una estrella para que no haya bucles aquí. Ponemos todo en una estrella y entonces ya no se crean bucles, porque este punto es teóricamente cero, radiofrecuencia cero. Y entonces ya no va a haber aquí no, aquí la radiofrecuencia, la cero posiblemente estaba aquí, entonces aquí hay una cierta tensión, una resistencia, pero aquí no, aquí si hay cero y se intenta crear un bucle directamente se va a masa porque es cero. Entonces tenéis que poner esto así. No se os ocurra poner las masas como os acabo de decir aquí, no, ¿vale? Ya tenéis aquí la masa, pero cuidado, porque os podéis creer que tenéis aquí masa y no la tenéis. No la tenéis,
¿Por qué? Pues mirar, por esto, que esto es una cosa que yo creo que está poco explicado, pero aquí lo explico. Mirar, si tenemos esto puesto así, aquí puede ser que no tengamos cero, como hay aquí, que es lo que quisiéramos. Imaginar que tenemos aquí 10 metros de cable. ¿Mm? Y esto, os he puesto este ejemplo, pero puede ser cualquier otro, ¿eh? O un múltiplo de esto. Imaginar que estamos transmitiendo la banda de 40 metros. Si el cable mide lambda cuartos, o sea, perdón, sí, exactamente, si el cable mide lambda cuartos, o sea, 10 metros, esto significa que esto es lambda cuartos. Y un lambda cuarto se comporta como un circuito resonante LC. ¿Qué luego ocurre? Que aquí habrá una impedancia cero, pero una impedancia aquí muy elevada, muy elevada. Con lo cual, no es que sea cero en continua, sí, en continua cero, pero aquí no. Aquí, debido a esto, la impedancia que hay aquí es muy elevada. Y entonces, al ser aquí muy elevada, se siguen creando los bucles de radiofrecuencia. No, mira, Félix, es que el otro día lo puse, hice esto, pero seguía teniendo bucles de radiofrecuencia. Claro, claro que tenía bucles de radiofrecuencia. Porque aquí no hay cero a la radiofrecuencia. Hay un cero en continua, nadie lo dice. Pero al ser un lambda cuartos, aquí se crea una impedancia muy grande en este cable, y aunque esto es cero, no se transmite el cero aquí, sino que aquí aparece una impedancia muy grande y ya, pues, otra vez tenemos los bucles. O sea, aquí la solución de que no haya bucles es que esto sea cero. Vale, hemos puesto un cable de 10 metros, pero lo mismo ocurre para otras longitudes de onda. Fijaros que si vamos a transmitir en 20 metros y, un cuarto de 20 metros, pues son 5. Bueno, pues si aquí tenéis 5 metros, estamos en las mismas. Entonces hay que buscar un cable que, que la longitud máxima hasta la masa que lo lleváis no coincida en ninguna banda con un lambda cuartos o múltiplo de lambda cuartos. Sé que esto es difícil, pero oye, lo podéis ver y lo podéis hacer. Venga, vamos a suponer que ahora la distancia en vez de 10 metros son 8. ¿Vale? Ya 8. Bueno, pues no sería, si vais a transmitir en 40 metros, no sería un circuito resonante, pero sería una inductancia o una capacidad. ¿Eh? ¿Qué es lo que haría? Que aquí tendríamos cero, pero aquí no tendríamos esa impedancia tan grande. Aquí la tendríamos alta, pero no demasiado. Con lo cual esta masa sería así. ¿Me entendéis, no? Sería, bueno, pues una masa que no muy buena, pero mejor que si tenemos resonancia. Mejor que si tenemos resonancia. Bueno, luego hay otra idea que para solucionar esto es de poner aquí a las diferentes frecuencias que trabajamos. Si no lo conectamos a masa porque la tenemos lejos, podemos poner aquí lambda cuartos a todas las frecuencias que trabajamos. Al ser un lambda cuartos, o sea, como si este cable no estuviera conectado a masa. Al ser un lambda cuartos, pues aquí lo que va a pasar es que aquí vamos a tener una impedancia muy elevada. Bueno, aquí vamos a tener una impedancia muy elevada porque no está masa. Y aquí vamos a tener una impedancia cero porque es un circuito resonante. Con lo cual, esto se arregla. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Si esto ponéis aquí, pero sin conectar a masa, lambda cuartos a todas las frecuencias, vamos a tener una masa perfecta a cada una de las frecuencias. Bueno, esa es otra solución muy interesante, ¿no? Que se puede hacer. Espero que me la hayáis entendido. Mirad, esto es lo que yo os decía del filtro. ¿Lo veis? Aquí viene con ruido la red y aquí nos lo filtra y sale muy bien. Esto, comprarlo. No es caro y es muy interesante. Bueno, ¿cuál es la solución total que tenemos aquí? Pues mirad, la solución ya es esta para proteger nuestro cuarto. Tenemos nuestra antena, tenemos aquí todo, nuestros choques que hemos puesto. Aquí podemos poner otro. Si tenéis reparo y miedo, bueno, siempre, no sé por qué, se me corren aquí los choques, no tienen ganas de colocarse. Vale. Para que no haya lazos de masa, esto tiene que ser cero, evitando aquí el lambda cuartos en la longitud, en las frecuencias que vamos a trabajar. Y si no ponéis esto, es lo que os he dicho antes, podéis tener lo que os estoy diciendo. Mirar, imaginar que no tenemos aquí masa y que la quitamos. Bueno, pues si esto es lambda cuartos a 20 metros y esto es lambda cuartos a 40 y ponemos otro hilo por ejemplo, y vamos a trabajar en la banda de 10 metros también. Ponemos otro hilo de lambda cuartos a 10 metros. A ver, venga.
Esto para lambda, esto sería para 40 metros, para 20 metros, para 10, sin ponerlo a ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a haber una impedancia muy alta y aquí una impedancia cero a la banda de 20 metros. Aquí una impedancia muy grande y aquí una impedancia cero en la banda de 20 metros. Y aquí una impedancia muy grande y una impedancia aquí muy baja en 40 metros. 20, 10 y 40. Entonces aquí ya no hay que evitarlo, precisamente, ya no habría que evitarlo. Aquí ya habría que poner lambda cuartos en la longitud que vamos a transmitir. Esto, si pensáis un poquito, es una especie de radiales que evitan estas cosas. Esta solución es la equivalente a la que os he comentado yo aquí, evitando el lambda cuartos. Aquí evitando el lambda cuartos porque hay un cero y aquí habría un infinito, una impedancia muy alta. Aquí, pues al revés, aquí va a haber una impedancia muy alta y aquí va a haber una cero. En una palabra, aquí hay que tener cero de impedancia en este punto. Y hay que ingeniárnoslas para que ya sea con el cable que lo conectamos directamente a masa o con 3 hilos o con 4 o con 5, pues tengamos ahí la masa bien. Y luego con esto, pues nada, protegemos nuestro cuarto de radio tan ricamente. Y esto os aseguro que funciona. Y si no funcionara, revisarlo porque algo estáis haciendo mal o tenéis alguna otra posibilidad de tener mala suerte. Y es que venga un hilo por aquí de telefonía a vuestro teléfono y se cuele directamente en el hilo del teléfono y ya el hilo del teléfono lo esparrame por todos los lados. Con lo cual es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo para solucionarlo y es un proceso que además es muy bonito solucionarlo. Yo lo he solucionado en varios cuartos de amigos y la verdad han quedado contentísimos. Luego ellos han aprendido y se lo enseñan a otros colegas. Para acabar, aunque la palabra acabar quizás en este tema no es apropiada porque esto nunca se acaba, siempre hay cosas importantes que hay que ir añadiendo a nuestra estación. Pero bueno, digamos que lo básico, lo que estoy explicando, lo básico, sería bueno poner un descargador. ¿Por qué un descargador? Bueno, pues porque nos va a proteger de la estática que pueda llegarnos por la antena. Bueno, lo habréis visto vosotros en los receptores que tienen un waterfall donde se ve la señal y bueno, pues las líneas esas cuando hay una tormenta que son líneas así como horizontales que cubren todo el ancho de banda, bueno, y que van bajando, ¿no? Pues esos son pues descargas estáticas. Esto nos va a proteger contra esas descargas estáticas. Y bueno, pues nuestro transceptor va a estar más protegido, desde luego, frente a una tormenta y cosas de estas. También puede ayudarnos si hay alguna rama lejana de un rayo que cae cerca de la antena. Y bueno, pues nos puede proteger porque aquí el descargador se puede hacer que salga desde, yo que sé, desde 400 a 2500 o 3000 voltios, no se pueden elegir en ese margen. Entonces, bueno, dependiendo de dónde estéis, si estáis en una ciudad, en un pueblo, en una montaña, pues hay que elegir uno u otro, porque claro, no son las mismas condiciones. En una ciudad tenéis tenéis pararrayos en todos los lados. Y entonces, bueno, pues esto va a tener una protección más suave, pero en el campo, si estáis solos en una casa o en un pueblo así alejados en la montaña, pues es conveniente poner uno que nos proteja bastante bien. ¿Y dónde se pone esto? Bueno, pues esto se pone en nuestro circuito que estamos rellenando en el cable de bajada de antena. Se pone aquí conectado a una masa eléctrica, ¿vale? A una masa eléctrica, no es esta masa, a una masa eléctrica. Entonces, esto, como veis, se pone en los dos cables de bajada. Porque claro, puede venirte por uno, puede venirte por otro, nunca se sabe. Y se protege. Estos son equipos que valen muy poco, no valen muchos euros, a lo mejor entre 10, 15 euros o menos, depende de la potencia a lo que lo compréis, ¿no? Para lo que lo compréis. Y por supuesto no atenúa nada a la señal que pasa. Bien, entonces ya como resumen de esto de las masas, de resumen de tierras, os voy a dar estos puntos que creo que son importantes. Existen
una tierra de seguridad de la instalación eléctrica. Y esta nos protege de descargas eléctricas de la red de 220 y de descarga de la corriente continua de los alimentadores. Suele ser esto que hay aquí. Se mete en el enchufe y luego, bueno, pues casi todos los equipos luego tienen la parte de metal, a lo mejor pues del equipo pues va conectado a esa masa, ¿no? Y eso es para evitar que haya una descarga eléctrica, ya sea en corriente continua. Si tocáis el aparato, bueno, pues esta masa va a cortocircuitarla y no os va a dar en la mano. Y entonces, bueno, pues os vais a proteger y tal. Luego también está la tierra de la señal de RF, que es de los equipos, de los accesorios como el acoplador, la antena, etcétera. Esta tierra nos asegura que en el lugar donde está el operador, el shack, el operador de la emisora, exista una cantidad lo más baja posible de radiofrecuencia y no nos perturbe ni a nosotros ni a los equipos. Entonces esta tierra de RF se puede conseguir con una estructura en estrella, fundamental, ya lo habéis visto. Y en el punto común debe tener un potencial 0 de RF, os lo decía aquí, muy importante. Y luego, por cierto, por fin, cuando utilicemos una antena de hilo largo, entonces es imprescindible que realicemos una buena toma de tierra, que sirva de contraantena al hilo largo para evitar que la RF entre en nuestro cuarto. ¿Por qué? Pues porque la contraantena va precisamente a protegernos de esto. El hilo largo debe tener un unun y en ese unun debe ir a un choque, como ya os he explicado antes, y debe tener una contraantena para desviar la radiofrecuencia y que no nos baje por el cable. Aparte, aunque tengamos un choque, pero que no nos baje por el cable, vamos a hacer que el choque trabaje menos cargado. En fin, espero que os haya gustado esto. Es un tema muy complejo, muy complejo, muy complejo. Os he dado unas ideas básicas para que las tengáis en cuenta y me comprometo a seguir hablando de esto ya más en profundidad, más técnicamente, en otro vídeo más adelante.